Yo no me ofendo. El Señor les bendiga muchísimo y hemos estado juntos durante el día, bueno, unas horas, el jueves, ayer y hoy. Y me alegra ver rostros que he visto durante estos días seguidos. Así que muchas gracias una vez más por permitirme estar aquí y compartir con ustedes este tiempo. Así que va esto. ¿Cómo es que va esto? Si no fuera por los espejuelos me saco un ojo. Esto va aquí. Atención, torre de control, ¿me escucha? Me siento como un piloto. Creo que es así. Creo que es así. Creo que es así. Así es. Mayday, Mayday, muy bien. Bueno, hermanos, para mí es un placer, como le decía, tanto para mí como para Susana, estar aquí con ustedes y compartiendo este tiempo de refrigerio en la palabra del Señor. Eh, Vamos a estar trabajando un tema que dentro de los que me asignaron es la urgencia de un avivamiento. Y realmente tenemos temas que hablar al respecto, porque cuando vamos a la palabra del Señor, el Señor pues dio una descripción de lo que sería su iglesia. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es que vamos a comparar esa iglesia que el Señor describió y proclamó que sería, es decir, su iglesia, y lo que es la iglesia en el día de hoy. Así que les invito a que vayamos a las Escrituras y busquemos un texto bíblico, un pasaje de las Escrituras que vamos a leer y que se encuentra en el libro de Mateo, y en el capítulo 16, los versículos del 13 al 20. Mateo, capítulo 16, y vamos a leer por lo menos hasta el versículo 18. Mateo, capítulo 16, del 13 al 18. Y dice la Escritura de la siguiente manera: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? Es decir, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién yo soy para ustedes? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oremos al Señor. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos. Te damos tantísimas gracias, Padre, por tus bondades, por tu misericordia. Gracias porque nos permite estar aquí nuevamente con el propósito de venir a tu palabra, de estudiarla, de leerla, de profundizar en ella. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea con nosotros y tú me permitas compartir tu palabra con fidelidad y con claridad, y que tengas misericordia de mí y tengas misericordia de tu pueblo que escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje nos habla de un retiro espiritual donde Jesús y sus discípulos decidieron ir. Probablemente nuestro Señor Jesucristo fue que tomó la iniciativa de ir a ese lugar. En la Escritura se nos habla de dos Cesareas. Está esta que es Cesarea de Filipo, que está próximo a las fronteras de Siria y el Líbano, un lugar precioso con muchas afluentes de agua. Gran parte de las aguas de Siria nacen ahí. Esa es una zona de conflicto, es una zona que ha sido muy disputada. El verdor, los sembradíos, las zonas boscosas, pues bañan ese lugar. En los días de Cristo, pues era un sitio mucho más paradisíaco, con escasa población. Y Jesús decidió ir con sus discípulos a ese lugar para tratar asuntos que eran concernientes a ellos nada más. La otra Cesarea que se menciona en la Escritura es Cesarea. Hoy en día es conocida como Cesarea Marítima, que es el lugar donde el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo estuvo preso por 2 años cuando fue arrestado en Jerusalén. Esa Cesarea Marítima, como su nombre lo indica, está frente al mar y es el mar Mediterráneo, y era la provincia o el lugar donde el emperador romano pasaba su estancia cuando iba a la provincia romana de Judea. Allí hay todavía en las ruinas, hay un anfiteatro, un hipódromo, hay todo un palacio pretoriano, hay celdas, hay aguas termales. Quise hacer esa diferencia para que no confundamos las dos Cesareas. Aquella es Cesarea, esta es Cesarea de Filipo, y siempre va a aparecer así para distinguir entre una y otra. Pues el Señor va con sus discípulos a ese lugar porque no quieren estar con el bullicio, no quieren estar rodeados de personas. Además, en la agenda de nuestro Señor Jesucristo estaba tratar temas que era concerniente a ellos y no con las otras personas. Ese tema tiene como idea central, como idea exegética, la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Él le pregunta, ¿qué dicen las personas de mí? Y él hace esta pregunta por iniciativa de él, no por iniciativa de ellos. Lo que quiere decir que ellos sí sabían lo que las personas estaban diciendo de él, pero no tomaron la iniciativa. Y Jesús le dice, ¿qué dice la gente de mí? Ellos le dieron la respuesta. Bueno, uno dice que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, o tal vez otro profeta. Pero Jesús es más específico y les dice, pero ustedes, ¿quién decís que soy yo? Y entonces Pedro responde espontáneamente y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús elogia a Pedro.
Y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Es de las pocas veces que vemos en el Nuevo Testamento que Pedro es certero, porque fue dirigido por Dios. Y entonces Jesús lo elogia. La paradoja de esto es que minutos más tarde el Señor no le estaría diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, sino apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Podemos de nuestros labios y de las profundidades de nuestros corazones decir cosas hermosas, adorar a Dios, y minutos más tarde decir todo lo contrario. Así somos. Y Jesús hace una declaración a Pedro en el versículo 16 en adelante. Bueno, Pedro ahí confiesa a Cristo, pero Jesús en el versículo 17 le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne. Y Jesús profundiza un poco más y dice, y yo a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una controversia teológica a lo largo de los años sobre a qué se estaba refiriendo Cristo o a quién se estaba refiriendo Cristo cuando está diciendo, tú eres la roca. La Iglesia Católica Romana dice, y muchos evangélicos dicen que la roca es Pedro. Lo que está diciendo es, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Yo no estoy tan seguro de que Cristo se estaba refiriendo a Pedro. Los más conservadores señalan que probablemente Jesús estaba diciendo que la roca era la confesión de Pedro. Que Cristo es el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero a mí no me anima mucho inclinarme hacia esa posición. Más bien creo que cuando Cristo está diciendo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo a él mismo como la roca. Nosotros vamos a los Salmos y encontraremos que se alude a la roca como Dios. Llévame a la roca que es más alta que yo. La roca o piedra que desecharon los edificadores vino a ser del ángulo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo termina el sermón del monte en Mateo capítulo 7, versículos 24, 25, 26, 27, habla de dos constructores. Uno que construyó sobre la arena y otro que construyó sobre la roca. El que construyó sobre la arena, este constructor, cuando vinieron vientos y tempestades, fue grande su ruina. Y el que construyó sobre la roca no se cayó porque había construido sobre la roca. Cristo se está refiriendo a él. Cristo es la roca. Cristo es aquel en que la iglesia ha sido plantada. Y una prueba de esto es que a través de los siglos la iglesia ha pasado por muchos escándalos, muchos malos testimonios, muchas situaciones de división, de persecución, problemas internos, problemas externos, y la iglesia de Cristo todavía permanece. ¿Por qué? Porque está fundada sobre Él. Si hubiera sido una fundación del hombre, hace rato que la iglesia no existiera. Porque motivos nosotros hemos dado para que la iglesia no exista. Escándalos, pecados, cosas feas, cosas horribles han sucedido a la iglesia. Pero la iglesia verdadera de Cristo, Él tiene un remanente fiel que lo va a demostrar a través de los siglos. Y esa iglesia de Cristo lo va a recibir a Él. Y se casará con Él como una iglesia pura y sin mancha en la boda del Cordero. Esa es la iglesia que el Señor está hablando aquí. Pero, ¿qué le ha pasado a la iglesia? Porque no tenemos un avivamiento. Contrario a lo que nosotros creemos, en Occidente la iglesia no está creciendo. Muchas personas
están confundiendo conversión cristiana verdadera con cristianismo cultural. Y son dos cosas diferentes. Yo estaba en un congreso y me encuentro con un hermano. Bueno, le digo hermano para ayudarlo, pues soy muy generoso. Y le voy a decir hermano, pero yo dudo que sea hermano. Y comenzamos a hablar y él me dice, mi familia era un norteamericano. Esta congregación por 4 generaciones. Y él ya era un señor mayor. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi bisabuelo fueron los fundadores, eran de los que estaban en la congregación y me decía, mira, está el cementerio, ahí están ellos enterrados. Y ahí está también donde yo voy a ser enterrado. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y qué tiempo usted tiene aquí en la iglesia? No, desde niño. Oh. ¿Y usted se convirtió? ¿Cuándo? Bueno, yo no he necesitado convertirme, pues yo estoy aquí desde niño. Y ya nosotros somos parte, mi familia, de la tradición de esta iglesia. Y yo soy muy celoso con mis diezmos y mis ofrendas. Y yo no me pierdo un servicio. Pero estaba hablando probablemente con una persona que no era cristiana. Pero culturalmente, él era un cristiano. Muchos cristianos se ofendieron aquí en este país cuando uno de los presidentes de Estados Unidos que hemos tenido en el pasado reciente quitó el desayuno de oración, diciendo que esta no es una nación cristiana. Y hubo un escándalo. ¿Cómo puede ser posible en Galveston que esta nación no es cristiana? Él parece que manejaba mejor los números que los cristianos. Y ciertamente aquí hay mucho cristianismo cultural, pero conversión cristiana yo no estoy tan seguro. Cristianismo cultural tienen ciertos valores conservadores, cristianismo cultural porque observan ciertas tradiciones, pero eso no se refleja en el impacto de la iglesia en la sociedad. La Escritura, el mismo Señor Jesucristo declara que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo, pero las cosas como nosotros las vemos van de mal en peor, que le pasó a la iglesia. Pero eso no ha sucedido aquí, eso es en gran parte del mundo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dice, cuando está hablando acerca de los tiempos finales, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra de que las cosas irán de mal en peor? Entonces, pastor, usted ha venido con un mensaje pesimista. Hay muchos creyentes que tienen una escatología pesimista. ¿Qué quiero decir con escatología pesimista? Bueno, escatología es la parte de la teología que tiene que ver con los últimos tiempos. Escatos, último. Logía, estudio de los últimos tiempos, de los últimos días. La Biblia le llama postreros días, últimos tiempos, últimos días, postreros tiempos. Significa lo mismo. Las últimas cosas le llaman algunos teólogos. Entonces tienen una visión de esos últimos tiempos que no importa lo que nosotros hagamos, pues las cosas irán de mal en peor. ¿Para qué predicar si esto ya todo se va a cumplir? Como el Señor ha dicho. Que el amor de muchos se enfriará. Que esto no se va a poner mejor sino peor. Entonces tienen una concepción fatalista. Yo no estoy tan seguro si eso es bíblico. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer, independientemente de cómo venga el futuro. Por ejemplo, tenemos que proclamar el Evangelio, independientemente de cómo vengan las cosas. Tenemos que hacer el bien, aunque muchas personas estén engañando a través de hacerse pasar por cristianos. Nosotros tenemos que mantener la fe, porque la fe no es hacia los hombres, la fe es hacia Jesucristo. Entonces no debemos tener una concepción fatalista del mundo,
ni tampoco muy optimista, sino realista a la luz de lo que nos enseña las Escrituras. Cristo hace una declaración aquí de que sobre mi roca, que soy yo, dice Cristo, es lo que yo entiendo. Cristo es lo que está hablando con sus discípulos y hay un juego de palabras entre Petra y Petrus. Tú eres piedra pequeña, Pedro, y sobre esta roca, me imagino que pensando en él, porque el texto no lo dice con claridad, pero hay dos términos que se usan, piedra pequeña, Pedro, y roca es grande. Entonces yo no estoy seguro si Cristo se está refiriendo a Pedro como roca grande, y creo que él se está refiriendo a él. Tú eres piedra pequeña y sobre esta roca yo, Cristo, la roca que desecharon los edificadores, la que es piedra del ángulo, la que mantiene los cimientos fuertes, yo voy a edificar mi iglesia sobre ella. Es lo que toda la Escritura me enseña acerca de lo que es Cristo para su iglesia. Sin embargo, a través de los años, la iglesia mostró ser una iglesia que, como dice ahí, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero Cristo está usando una figura, una imagen que ellos lo estaban entendiendo muy bien. Cristo era un perfecto comunicador, un perfecto maestro, y él usaba elementos cotidianos para dar a entender su mensaje. Por eso hablaba en forma de parábolas, por eso hacía preguntas, por eso confrontaba. Dependiendo de las circunstancias, Jesús usaba ciertas herramientas de lenguaje, las imágenes, para que las personas pudieran entender con mayor precisión. Él está diciendo: yo voy a hacer una iglesia tan fuerte, tan poderosa, que las puertas del Hades o las puertas de la muerte o del infierno no podrán detener la iglesia. ¿A qué se refiere él con la puerta? En la antigüedad las ciudades eran amuralladas. Los sistemas de defensa de la ciudad dependían grandemente de sus fortificaciones que la protegían de sus enemigos. Entonces, estas ciudades amuralladas con sus fortalezas tenían puertas por la cual se accesaba. Esa puerta era el control fronterizo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo podía entrar dentro de la ciudad si no tenían las regulaciones oficiales. Por eso es que ustedes ven que en la puerta de la ciudad era que se hacían las transacciones comerciales. Ustedes conocen bien la leyenda del caballo de Troya, donde ellos, para defenderse de sus enemigos, les regalaron un caballo, pero los enemigos estaban dentro del caballo para poder penetrar en la ciudad. Pues las ciudades estaban fortificadas. De hecho, el muro de Jerusalén tenía varias puertas. Recuerden que cuando los ángeles fueron a rescatar a Lot, que fueron a Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan dónde estaba Lot? Dice que al caer la tarde, Lot estaba en las puertas de la ciudad. Lot era lo que nosotros llamaríamos hoy en día un empresario. Como las transacciones comerciales con los mercaderes que venían de otros países no se hacían dentro de la ciudad, sino fuera, en las puertas. Lot estaba en la puerta. Pero esos centros de comercio durante el día pues se dedicaban a la plena actividad comercial. Pero al caer la tarde, eso se convertían en centros de prostitución. ¿Por qué? Porque venían hombres y comerciantes de todas partes del mundo y pues había clientes también. Fíjense la decadencia espiritual en la que estaba Lot, porque al caer la tarde, todavía Lot estaba allí. ¿Qué hacía Lot allí? Lo que es
confirmado es que los comerciantes, los mercaderes de otros lugares no podían entrar a la ciudad, por eso las puertas de la ciudad eran el centro de negocio. Las puertas eran las que, junto con los muros, protegían las ciudades y eran los lugares de acceso. Nehemías capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice: Nehemías, hijo de Acalías, que estaba yo en Susa, capital del reino, y vino Anani, uno de mis hermanos, y le pregunté por Jerusalén, por los que habían quedado y por los que habían escapado de la cautividad. Y ellos me dijeron que los que habían escapado y los que habían quedado de la cautividad estaban en gran dolor y afrenta. El muro de Jerusalén derrumbado y sus puertas quemadas por el fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 4. Las puertas quemadas por el fuego estaban destruidas, lo que quiere decir que los enemigos penetraron a la ciudad y lo primero que hicieron es que tenían como objetivo militar, era la destrucción de las puertas para poder entrar a la ciudad y desbandarla. Y así estaba todavía en los días de Nehemías. La primera expedición durante el imperio medo-persa que llegó a Jerusalén para repoblarla fue en los días de Esdras. Y 14 años después se dan los eventos del libro de Nehemías. Y es cuando el pueblo de Israel vuelve otra vez del exilio después de 70 años de exilio babilónico y parte del exilio medo-persa. Las puertas de la ciudad era importante, era lo primero que caía, no eran los muros, eran las puertas. El Señor está diciendo que las puertas del infierno no van a poder detener, no van a poder prevalecer contra la iglesia. Otra vez digo, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero hasta donde yo sé, las puertas no atacan, las puertas son atacadas. Lo que está diciendo el Señor aquí es que, contrario a lo que nosotros estamos viendo hoy en día, la iglesia se ha vuelto una iglesia muy defensiva. Las iglesias, la mayor parte de sus sermones es para blindar doctrinalmente a los creyentes y está bien. Tenemos que rebustecernos de doctrina, tenemos que aprender a conocer y a discernir entre el bien y el mal. Tenemos que nosotros ir a la Escritura y comérnosla para ser cristianos fuertes, maduros, que podamos decir esto está bien, esto está mal. Pero lo único que estamos haciendo es eso, conociendo mucha doctrina, defendiéndonos, y el infierno es que nos está atacando a nosotros y nosotros estamos en una posición defensiva. Pero lo que está diciendo el Señor aquí es que el infierno también tiene que defenderse de la iglesia. Hasta donde yo sé, las puertas no atacan, son atacadas. Y nosotros sabemos mucha teología, sabemos mucha doctrina, pero no estamos haciendo daño a las puertas del infierno para que se derriban y la iglesia sea la iglesia victoriosa que Cristo prometió. Si hacemos un análisis, los primeros siglos de la iglesia cristiana es esta iglesia que nosotros vemos que Jesús está profetizando. La iglesia del primer siglo o de los primeros 3 siglos tiene varias características y la he construido de esta manera para que puedan memorizarla. Y uso siempre ciertos recursos para que sea fácil de memorizar. Cuando hablábamos de nuestra relación y el balance entre el servicio al Señor y el servicio y nuestra vida del hogar, decíamos de 3 niveles en esta vida cristiana: el personal, en mi relación con Dios; privado, en mi relación familiar; y público, en mi relación ministerial.
Pues ahora le voy a dar 4 características de la iglesia cristiana de los 3 primeros siglos. Primero eran pequeñas. En el primer sermón de Pedro se convirtieron 3.000 personas, en el segundo sermón de Pedro se convirtieron 5.000. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. Recuerden esa cita. Hechos 1, 8. Después la vamos a necesitar. Repitan conmigo. Hechos 1, 8. Para que no se me duerman. La vamos a necesitar. Esa iglesia es parte de la iglesia que Cristo dijo. Porque en el primer sermón de Pedro se convirtieron 3.000. Las puertas del Hades comenzaron a ser atacadas por los creyentes. Las puertas del Hades comenzaron a ser bombardeadas masivamente por los creyentes. Y en la primera cosecha, ya Cristo ha ascendido al cielo. Y viene Pedro y se para a predicar. 3.000 personas se bautizan en el primer sermón. En el segundo, 5.000. Las puertas del infierno están agrietándose. Las puertas del infierno están quebradas. Las puertas del infierno están en malas condiciones. El reino de la muerte está agrietándose. Se sostiene con una mano. Las aguas negras del infierno, las cavernas de las profundidades están siendo destruidas por la proclamación del evangelio. Esa es la iglesia que Cristo prometió. Hay gozo cristiano. Hay alegría. Dice en Hechos capítulo 2 versículo 47 que aún los no creyentes veían la iglesia con simpatía y tenían el favor con todo el pueblo. Hay temor, las alarmas han sonado, las sirenas que dicen alerta, los demonios gritando auxilio por una iglesia que le está haciendo daño al infierno. Hechos 1:8. Este poder es evidente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El apóstol Pablo le diría a los romanos, en Romanos capítulo 1, y esto es interesante porque se está usando el mismo término que nosotros vemos aquí en el pasaje. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo, ¿de qué? Del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Y qué es poder de Dios? La palabra que se usa aquí y que se traduce como poder es el término que ustedes van a conocer muy bien, dinami, de donde viene la palabra dinamita, explosivo. Yo no me voy a avergonzar del evangelio porque es poder de Dios. Aquí en este pasaje dice: pero recibiréis poder. Es el mismo término dinamis. Recibirá los explosivos, los detonadores, la carga suficiente para colocarla en las puertas del infierno y hacerla volar a pedazos. Con el poder del Espíritu Santo, no es con tu poder. Por eso es que después el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que te ha sido dada. Este poder no es nuestro. Esta es una gracia que nos ha sido dada por medio de nuestro Señor Jesucristo, derramando su Espíritu sobre nosotros. Y esa iglesia tenía la suficiente carga del Espíritu Santo para hacer volar todas las puertas del infierno que sean necesarias. Todas las estrategias de los demonios eran trastornadas por el poder del Evangelio. El primer sermón de Pedro
3.000, segundo sermón de Pedro, 8.000. La gente vendía sus propiedades y sus bienes. De hecho, en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, hay un acrónimo que nosotros usamos en nuestra iglesia y que lo creó un pastor amigo brasileño, y es la pesca. ¿Y cuál es la pesca? La proclamación del evangelio, eso hacían ellos, la enseñanza de las escrituras, el servicio al prójimo, la comunión con los creyentes y la adoración a Dios. Esos 5 elementos se ven ahí en este pasaje. Vemos que vendían sus propiedades, comían con alegría y sencillez de corazón, compartían todos los días, hasta que a partir del libro de Hechos, capítulo 3, hubo un problema que impidió ya que los creyentes siguieran reuniéndose. Y es la curación del que era cojo de nacimiento, que pedía ahí en la puerta la hermosa. Después, los mismos que enjuiciaron a Cristo llamaron a los discípulos a ver por qué ellos hicieron eso, específicamente a Pedro y a Juan. Y las puertas del templo probablemente se cerraron a partir de ese evento. Pedro da su segundo sermón, vienen más conversiones. Vemos el caso de la hermana Zafira y su esposo Ananías. Es el primer pecado público que nosotros vemos, no es que no hubiera, pero ya comenzamos a ver que aún esa iglesia poderosa es una iglesia donde el pecado está penetrando. El problema no es que el pecado penetre en la iglesia, es que la iglesia lo enfrente. Porque somos pecadores, nosotros somos generadores espontáneos de conflicto. Yo llevo el pecado para donde quiera que yo voy porque el pecado mora en mí, según nos dice el apóstol Pablo. Él dice el pecado que mora en mí, que lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Y Pablo describe esto como una lucha que lo vuelve un miserable, como que está cargando ese cuerpo de muerte, que es una naturaleza pecaminosa, que lo acompaña para donde él va, para donde él quiera. Cuando se acuesta, ahí está, y cuando se levanta, ahí está. Y la iglesia, pues se enfrenta a eso. Pero enfrentan a Ananías y a Zafiras. En Hechos capítulo 6, dice desde el versículo 1, que hubo murmuración de parte de los griegos contra los hebreos. No son dos nacionalidades, son judíos influenciados por la cultura griega y judíos conservadores que no se mezclaban. Entonces dice el texto en Hechos 6, capítulo 6, versículo 1 en adelante, que hubo murmuración de parte de los griegos contra los hebreos porque las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Los discípulos, los apóstoles, oyendo esto, convocaron a los hermanos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra para dedicarnos a servir en las mesas. Escogeos de entre vosotros a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para que sirvan en las mesas, y nosotros persistiremos en la oración y la palabra. O sea que esa iglesia fuerte que estaba atacando las puertas del Hades, también tenía pecado. Ananías y Zafiras, mintiendo al Espíritu Santo, murieron por sus pecados. A veces las personas me dicen: wow, ¿cómo cambian las cosas? Ya Dios no mata como antes. Yo le digo: Dios sigue matando, lo que no sabemos por qué que se mueren. Dios es el dador de la vida y de la muerte. Lo que pasa es que no sabemos cuál es la razón. Ahora, no se ponga a estar calculando ahora por qué se murió el hermano. De eso déjeselo a Dios. No se ponga a estar haciendo cálculos. Pero esa hermana no estaba enferma, mire, y de repente se murió. ¿Qué habrá hecho? No, tranquilo. Ese no es territorio de nosotros. Recuerden que en una ocasión le presentaron a un muchacho enfermo y le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté así?
Y Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que es necesario que estas cosas acontezcan para que el nombre del Señor sea glorificado. Pero vemos que hay problemas. Problemas de mentir al Espíritu Santo. Problemas de división y murmuración. En una iglesia poderosa. O sea, esta iglesia es la iglesia que el Señor prometió. Y aún así, todavía la sangre del madero estaba húmeda. No se había secado cuando ya hay problemas en la iglesia. Quiere decir que los primeros conflictos que tuvo la iglesia fueron internos. Aún la iglesia fuerte y poderosa. Y las características de la iglesia es que eran pequeñas. Entonces ya nosotros cuando vemos que ellos iban al templo, no es como ahora que hay bancos y se sientan y tienen un culto. No, la gente iba a hacer votos de manera personal o a hacer sacrificios o a orar en el atrio y se iban. No era un centro de culto como nosotros lo conocemos ahora con un programa. Más bien las personas iban por un rato y se iban durante todo el día. Pero las puertas se cerraron, entonces ya nosotros sabemos que se reunían por las casas. Entonces las iglesias eran pequeñas. En segundo lugar, la iglesia eran pobres. La iglesia era perseguida, contrario a lo que muchos creyentes creen. Los primeros que persiguieron a los cristianos no fueron los romanos, fueron los mismos que persiguieron a Cristo. La persecución contra los cristianos por parte del Imperio Romano comienza a partir del año 64, cuando Nerón quería destruir Roma y construir una nueva Roma y ponerle por nombre Neronia, y el Senado no se lo permitió, y según dice Tácito en su libro Anales, Nerón encendió Roma, pero el rumor público apuntaba a Nerón, y Nerón, para desviar la atención, culpó a los cristianos y a los judíos. Y de los 14 barrios que tenía Roma, todos fueron incendiados, excepto el barrio de los cristianos y el barrio de los judíos y de la residencia del emperador. No solamente fueron perseguidos los cristianos, también los judíos. Probablemente en ese año 64 es que Pedro es decapitado. Desde el año 64, entonces, a partir de ahí, ya no es el oficialismo religioso judío que persigue a la iglesia, sino el Imperio Romano. Y desde el año 64 hasta el año 303 con Diocleciano, hay 10 grandes persecuciones contra la iglesia, pero la iglesia seguía creciendo, y la iglesia, a pesar de ser pequeña, de ser pobre, de ser perseguida, también era prohibida. Pequeña, pobre, perseguida y prohibida. A pesar de todas estas características, las puertas del infierno seguían siendo atacadas por la iglesia. Iglesia pequeña, pero estaban haciendo daño en el infierno. Iglesias pobres, perseguidas, prohibidas, pero en el infierno tenían que defenderse. Había toque de queda en el infierno. Habían gritos de alerta. Los demonios aullaban porque aquellas iglesias, a pesar de ser pequeñas, de ser pobres, de ser perseguidas y de ser prohibidas, probablemente ha sido la iglesia más poderosa de la historia. Pequeña, pobre, perseguida, prohibida, pero poderosa en el Señor. Hasta tal punto que creció tanto que su influencia fue devastadora hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué fue lo que hizo despertar a esta iglesia que temprano comenzó a tener pecado, pero que lo confrontó? Pero esta iglesia cometió un error, a pesar de ser la iglesia que el Señor dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Tenemos que llamar la atención a Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice en este pasaje que hubo murmuración de parte de los griegos contra los hebreos porque las viudas de estos eran desatendidas en la distribución diaria. Recuerden que ellos ayudaban y tenían un ministerio de misericordia muy grande. Y pues las viudas
que no se volvieron a casar por las razones que sea, pues eran mujeres pobres. Tenían un hombre en la cabeza en una cultura patriarcal que las mantuviera, entonces estaban en gran necesidad. Por lo tanto, se redistribuían. Eran muchas viudas, porque si en el primer sermón se convirtieron 3,000 y en el segundo 5,000, eran muchas viudas. Comenzaron a regocijarse y a entretenerse con el crecimiento que tuvo la iglesia. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo en el pacto postdiluviano? Es decir, el pacto después del diluvio con Noé. Antes del diluvio, el Señor le dijo a Adán y Eva, multiplicaos, fructificad y multiplicaos. Dice a Noé, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Y qué hicieron ellos? Comenzaron a quedarse en un solo lugar y a construir una torre de Babel. El Señor controló las lenguas y trajo una crisis para que su mandato se cumpliera. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se cumplió? No se cumplió. Como no se cumplió, comenzaron a venir los problemas. ¿Por qué hay tantos problemas en Hechos capítulo 6, versículo 1, donde la división se asoma a la iglesia? Entre dos bandos. Hay murmuración, hay pleito, hay malestar, porque ellos se encantaron, se encandilaron viendo el crecimiento, pero el mandato fue a que salieran de Jerusalén. Ellos no habían salido de Jerusalén. Y aún a pesar de esos problemas, no se salieron a hacer la obra, a cumplir la gran comisión. Le dije que íbamos a necesitar Hechos 1:8, ¿verdad que sí? Llegó el momento. Lo necesitamos. Pásenme el libro de los Hechos. Le dije que lo íbamos a necesitar. Lo tienen en sus manos, ¿verdad? Necesitamos el capítulo 1, o mejor dicho, necesitamos el 1 y necesitamos el 8. Pero ahora vamos a invertirlo y vamos a poner donde está el 1, vamos a poner el 8 y donde está el 8 vamos a poner 1. Entonces vamos a leer en Hechos 8:1. ¿Y qué dice? Hechos 8:1. ¿Alguien sabe lo que dice? ¿Algún valiente se atreve a leerlo en voz alta? Nadie se atreve a leerlo en voz alta, por favor. Amén. Voz de trompeta y voz de trueno. Gracias. Se parecen bastante. Es el mismo texto. Cuando la iglesia no cumple con Hechos 1:8, Dios le manda Hechos 8:1. En Hechos 1:8 dice que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y aquí dice que fueron esparcidos por las regiones de Samaria. Y es el mismo texto. Cuando Dios da una orden hay que cumplirla. Y Dios va a hacer valer esa orden, queramos o no. Dios le dijo a Jonás, dijo en Jonás capítulo 1, palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, ve y profetiza contra Nínive, aquella gran ciudad. A Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue a Tarsis, pagando su pasaje. Cuando Dios tiene un propósito, Dios va a cumplir ese propósito contigo, aunque sea a través de una crisis. Y cuando Dios llama, tú vas a tener que ir. Ahora tú decides el medio de transporte.
ya sea por ballena o sea por tierra, sea seco o sea mojado, pero el propósito de Dios se va a cumplir. Y la iglesia del Señor se desarrolló a través de esas 10 grandes persecuciones hasta que en el año 312 el emperador Constantino tenía una batalla decisiva contra el general Magencio por el control del Imperio Romano. Aquella batalla se dio en el puente Milvio, se conoce como la batalla del puente Milvio, porque el puente pasa sobre el río Milvio. Y dice la historia que Constantino dice que él tuvo una visión con una inscripción que decía, "In dividi vinci, por este signo venceréis". Mandó a pintar los pectorales de sus soldados, banderas, a confeccionarse estandartes con la forma de cruz. Cuando se dio la batalla, Constantino ganó y dicen que Constantino se convirtió al cristianismo. En enero del año siguiente, es decir, en enero del año 313, Constantino firma lo que se conoce como el Edicto de Milán, que despenaliza el cristianismo y el cristianismo se hace de una religión ilícita a una religión lícita, de una religión ilegal a una religión legal. Ya no eran perseguidos ni eran prohibidos, eran muchos y la iglesia comenzó a adquirir unas prácticas que antes no tenía. Constantino expropió los templos para los dioses paganos y se los dio a los obispos. Y le dijo, ya ustedes no tienen que reunirse en cuevas, no tienen que reunirse en casas, tomen esos templos para ustedes. Y la iglesia comenzó a reunirse en templos. Ya para el año 325 había toda gran parte de Roma y del Imperio Romano, había iglesias. Y esas iglesias eran encabezadas por obispos que a su vez eran supervisores de esos pastores que estaban. Y en el año 325 vino el primer gran concilio de la época no bíblica. Porque tenemos el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, pero fuera de los concilios que vemos en el Nuevo Testamento o de las consultas teológicas, esta es la primera gran consulta teológica grande en el año 325 para tratar el problema del arrianismo, donde estaban hablando de que Cristo tenía dos naturalezas que no eran contrarias, sino que Cristo sí era Dios, pero no era 100% hombre. Entonces, Arrio era quien promovía esto, y entonces Constantino es quien convoca a ese concilio de Nicea, porque se celebró en la ciudad de Nicea en el año 325, y de los 300 representantes de todas las iglesias, que eran 300 obispos, hubo una votación de 298 contra 2. Y Arrio y otros obispos más fueron expulsados. Pero quien está convocando es Constantino. Ya para el año 380, el emperador Teodosio I hace y firma el Edicto de Tesalónica, donde hace la religión cristiana la religión oficial del Imperio Romano. Ya con esta decisión se introducen algunas prácticas como la adoración a María entre el siglo IV y el siglo V, y la iglesia comienza a tener mucho poder económico y terrenal, pero poco poder celestial. Y a medida que la iglesia iba teniendo poder terrenal, iba perdiendo poder celestial. Ya la iglesia dejó de atacar las puertas del infierno y permitió que los infiernos, que las puertas del Hades se reagruparan, se reorganizaran y se reconstruyeran
Y a partir de ahí, pues la iglesia fue degenerando. En esa época que se le llama la época del oscurantismo, desde el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, que da comienzo a la Edad Media hasta probablemente el descubrimiento de América. Ese periodo de tiempo del año 476 a 1492, entonces la iglesia se desploma. Entonces viene la época de la Reforma. El ser humano de esa Edad Media entre el año 476 y 1518 está atrapado. Estamos hablando de Occidente, de Europa. Está atrapado porque durante esa época del oscurantismo la iglesia adquirió mucho poder y comenzó a enseñar que para tener relación con Cristo era a través del oficialismo de la iglesia, es decir, a través de la iglesia. La Biblia se volvió un libro prohibido y aquel que fuera sorprendido con una Biblia era llevado a la Inquisición. Fue la época de las cruzadas, fue la época de grandes enfermedades, fue la época donde pareciera como si la verdad había muerto y toda luz del evangelio había sido extinguida. Las personas iban a los cultos y escuchaban las misas en latín y todo el mundo tenía que hacer lo que se le dijera. Y la iglesia llegó a ese punto de donde la luz del evangelio casi se extingue. Cuando estaban matando a John Huss, él dijo, pondrán matar al ganso, pero dentro de 100 años vendrá uno cuyo canto no va a ser extinguido. Y 100 años más tarde viene Lutero y comienza entonces la reforma protestante. ¿Por qué es bueno saber esto? Porque a pesar de esta edad media tan difícil, la iglesia se mantuvo. Ahora, yo estoy seguro que todos nosotros no solamente queremos mantenernos, queremos una iglesia fuerte, vigorosa. Entonces preguntamos, ¿qué le pasó a la iglesia? ¿Qué le pasó a la iglesia? Yo creo que nosotros tenemos varios problemas. Y con esto ya voy aterrizando. Creo que el problema no es el mundo. Porque esa iglesia de los primeros 3 siglos eran pequeñas. Eran pobres. Eran perseguidas y prohibidas, pero era una iglesia poderosa. O sea, el problema no es el mundo. Es cuando el Señor le dice a los discípulos, echad la red al otro lado, en Juan capítulo 21, donde dice que estaban los discípulos reunidos junto al mar de Tiberias y Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y aquella noche no pudieron pescar nada. Estaban juntos Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 más de sus discípulos. No pudieron pescar nada. Pero cuando Jesús le dijo, echen la red al otro lado, cuando se le apareció a la orilla, en la orilla, al otro día en la mañana, ellos pescaron y había muchos peces y dicen que no podían sacarla por la gran cantidad de peces. El problema no eran los peces, ahí hubo peces siempre. El problema no era la red ni el problema era la barca. Entonces cuando preguntamos, ¿qué le ha pasado a la iglesia? Muchos creyentes dicen, no, que los tiempos de ahora no son fáciles, es verdad, no son fáciles. Pero si ustedes creen que los tiempos de ahora son difíciles, imagínense a un discípulo del apóstol Juan llamado Policarpo, es atado a un poste. Tiene lanzas por varias partes de su cuerpo, no letales. Tiene leña seca. Y le están diciendo, después de haberle dado latigazos, clavado lanzas,
le dicen al anciano Policarpo que maldiga el nombre del Señor. Y Policarpo, con dolor pero muy sereno, dice: 86 años tengo y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo voy a blasfemar el nombre de aquel que entregó su vida por mí? ¿Cómo no he de entregarla yo por él? Si usted cree que es difícil ser cristiano, póngase en el poste donde estuvo Policarpo. Usted no se olvida el circo romano, donde los cristianos eran echados a las fieras para que las fieras hambrientas, leones feroces con hambre, que lo dejaban casi al borde de la muerte, para que entonces devoraran a los cristianos. O el incendio de Roma, donde los cristianos fueron crucificados y se dice que los primeros postes del alumbrado público fueron los cristianos, los cuerpos de los cristianos, iluminando los caminos y las calles de Roma. El problema no es el mundo siempre ha sido hostil. Por eso la Escritura dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No améis a este mundo, no améis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El mundo siempre ha sido el mundo. Entonces el problema no es el mundo. El evangelio es el mismo. Hablando del evangelio, como le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, no es que hay otro evangelio, solamente hay un evangelio. El problema somos nosotros. Y tenemos varios problemas. Tenemos un problema del corazón. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón. Ese es el primer grande mandamiento. Mi relación personal con Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno solo es, y a Él solamente adorarás y a Él solamente servirás. Tenemos un problema del corazón. No estamos amando a Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ay, lo que pasa es que en este país se trabaja mucho. Usted no sabe cómo son las cosas en este país. Busca primeramente el reino de Dios. Desde Berlín hasta Estambul. Desde New York hasta Ankara. Desde Japón hasta la China. En cualquier lugar. El texto bíblico no cambia por la cultura. Dios en primer lugar. Siempre. Dios no cambia. Nosotros somos una resistencia a la cultura. No ceda a la cultura. El cristianismo es sal de la tierra. Nosotros tenemos que atacar las puertas del Hades, no que las puertas del Hades nos ataquen a nosotros. Vamos a atacar la puerta del Hades y vamos a atacarla con el evangelio de Jesucristo. Entonces tenemos un problema del corazón. Tenemos un problema de enfoque. Hemos perdido la naturaleza y lo que es la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Por qué cuando nos convertimos no morimos y vamos a la presencia del Señor, sino que el Señor nos deja aquí? Mañana, en el culto en el Bronx, en el culto en Queens y en el culto aquí en Long Island, se sabrá si nosotros sabemos cuál es la misión de la iglesia. En la Ivo, en nuestra iglesia, el domingo se va a saber cuál es la misión de la iglesia. Si vamos al libro de Marcos, capítulo 1, 29 al 39, ahí es un pasaje clásico, hermosísimo.
el Señor llega a la región de Capernaum. Allá le dicen que la suegra de Pedro está enferma. Él viene y sana a la suegra de Pedro, que algunos teólogos dicen que por eso fue que Pedro negó a Jesús, porque le sanó la suegra, pero para eso no tenemos evidencia. Sana a la suegra de Pedro. Muchas personas comienzan a llegar enfermas de diversas condiciones. También están endemoniados, se lo traen. Jesús dura hasta tarde, liberando a los endemoniados y sanando a los enfermos. Se va a descansar y temprano al otro día se levanta. Y dice el versículo 37 al 38 que vinieron los discípulos y le dijeron: Señor, todos te buscan, temprano en la mañana. Imagínense la escena. Jesús está orando y los discípulos lo interrumpen para que siga haciendo lo que había hecho el día anterior. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 38 del capítulo 1. Vamos a otros lugares, a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto que he venido. Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso ese mensaje nos lo da como una orden. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos encanta ese versículo 20 de Mateo, capítulo 28. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo era de los que antes decía: sí, es verdad, el Señor estará con nosotros siempre. No, lo que está diciendo que va a estar con nosotros, revistiéndonos de poder, respaldando a esa iglesia. Sí, su iglesia cumple con la gran comisión, que es la prioridad. La misión de la iglesia es la proclamación del evangelio. Si la iglesia hace eso, entonces el Señor estará con ella. Y a pesar de las persecuciones, y a pesar del tamaño de la iglesia, y a pesar de la pobreza, esa iglesia será poderosa como lo fue la iglesia de los primeros 3 siglos. Pero si la iglesia no está predicando el evangelio, ¿cómo queremos que el Señor nos respalde? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué está pasando eso? Porque tenemos un problema del corazón. Tenemos un problema de enfoque, de visión. Hemos perdido la naturaleza de lo que es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es proclamar el evangelio. Y todavía cada uno de nosotros tiene tiempo para llamar a un amigo para que venga mañana a la iglesia. A un familiar. Haga 10 llamadas hoy, entre lo que se termina este evento hasta el día de mañana. Haga 10 llamadas y diga: mira, te estoy invitando para que me acompañes a la iglesia. Yo no les voy a decir a ustedes cuántos se atreven a asumir ese reto, porque no quiero que hablen mentira. Pero no podemos esperar que haya un avivamiento si ese avivamiento primero no está en nosotros. No podemos que haya un cambio haciendo las mismas cosas. Tenemos que volver a lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo predico sobre la gran comisión todos los años, varias veces al año. ¡Ay, la enseñanza de la doctrina! Para eso está el discipulado. A nosotros se nos olvida que cuando el pueblo de Dios se reúne, en ese momento que se reúne para adorar a Dios, algo sobrenatural está pasando. Donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Que el Señor se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo.
Que el pueblo de Dios ha acudido a la cita y Dios viene y como bajó en el monte del Sinaí, así baja a visitar a su pueblo. Y si hay personas que el Señor ha llamado a salvación, algo va a pasar en sus corazones en ese momento. Va a pasar algo porque estamos tratando con un Dios sobrenatural. Es posible que si yo hable no pase nada, pero si Dios truena, la tierra tiembla. Pero tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser nosotros los que primero temblemos para que con nuestro temor y temblor, todos temblando al mismo tiempo, todo esto tiemble. Tenemos un problema de enfoque. Tenemos dos problemas más, un problema de convicción y un problema de fe. Seleccionamos a las personas que nosotros creemos que sí se pueden convertir. El gadareno no se puede convertir. No hay corazones duros para el Señor. Tu corazón, o el mío, yo nunca me emborraché. Yo no sé lo que es emborracharse. No sé lo que es emborracharse. Y fui más o menos correcto. Mi corazón y el de un asesino en serie eran los mismos corazones delante de Dios, perdidos. Y yo con mi moralismo religioso, pero si él se convirtió, yo con moralismo religioso no iba a ir al cielo, pero él, aunque se haya convertido en el último momento de su vida, sí iba a ir al cielo. Si no, pregúntenle al ladrón perdonado. Nadie se podía imaginar que esos dos ladrones, que al principio los dos estaban blasfemando contra el Señor, uno de ellos, en los últimos momentos de su vida, en los últimos minutos, iba a clamar por perdón. Y el Señor lo salvó. Hay una fábula muy simpática que dice que cuando ese ladrón, el que fue perdonado, llegó al cielo, nadie lo esperaba ya, porque imagínense. ¿Y qué usted hace aquí? Le dicen. Y él respondió, el hombre que estaba colgando en la cruz del centro me dijo que yo podía entrar. Billy Graham decía, cuando llegues al cielo, no te sorprenda de ver rostros que tú no esperabas ver. Porque es posible que ellos también se sorprendan cuando te vean a ti. Los avivamientos no se fabrican. No se fabrican. No se provocan. Pero la iglesia de los primeros 3 siglos vivieron un avivamiento prolongado de casi 300 años. La iglesia de la Reforma vivió un avivamiento teológico, pero solamente afectó básicamente el norte de Europa. No llegó con fuerza al sur de Europa. Donde más llegó fue a Francia con los hugonotes, pero no llegó con fuerza. Nosotros no podemos provocar los avivamientos, pero analizando la historia de los avivamientos, como lo hace Brian Edwards, dice que los avivamientos tienen patrones repetitivos, comunes denominadores. Y uno es que el pueblo de Dios se vuelve a ser fiel a su palabra. El pueblo de Dios vuelve a la palabra de Dios. La iglesia se vuelve una iglesia de más oración, de más santidad, de amante y de ser practicante de la palabra de Dios. Yo creo que en la confesión reformada no tenemos problemas con eso. Somos gente de la palabra. Pero tenemos que ser no solamente amantes de la palabra de Dios, sino también practicantes de la palabra de Dios. Y los avivamientos no solamente tienen como característica que el pueblo vuelve a la palabra de Dios, sino que como el pueblo vuelve a la palabra de Dios, la practica
y de repente toma la gran comisión como la prioridad de la iglesia. Y comenzamos a invitar personas a la iglesia y comenzamos a predicarle el evangelio. No importa, no siendo selectivos, predicándole a todo aquel que el Señor nos ponga. Y una tercera característica de los avivamientos es la unidad de la iglesia. El pueblo vuelve a la palabra de Dios, el pueblo comienza a predicar la palabra de Dios y el pueblo comienza a observar la unidad que promueve la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos en Nehemías capítulo 8, versículo 1, que se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, como un solo hombre. Cuando vino el Pentecostés en Hechos capítulo 2, estaban juntos y unánimes. Y el hermano Freddy hablaba del Salmo 133 hace un rato. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, unanimidad. Quiere decir que ahí tenemos tres parámetros. A lo mejor el avivamiento no llegue a todos los Estados Unidos, pero si nuestras congregaciones particulares vuelven a la palabra, a amarla en lo personal, a orar más, a proclamar el evangelio, a promover la unidad, aunque no venga un avivamiento regional, sí va a haber un avivamiento local. Y ya eso es ganancia. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella y porque abres este espacio para reflexionar. Que podamos haber hecho ese viaje por la historia y por tu palabra, para poder interpretar mejor los tiempos que estamos viviendo. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso, mis amables hermanos.